Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Segundo bloque de Empresarios de Acá, como siempre, agradecer a Betel Spa, a L'Oréal París, que me acompañan con sus productos, el look de Lolita, Marcel Calzados y los accesorios de Carmen Manrique. Vamos a un espacio que presenta Mazars y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, como lo anunciábamos al comienzo del programa, recibimos a Sebastián Pérez, que es asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay, contador público y consultor de empresas. Bueno, Sebastián, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Bueno, a ustedes por la invitación. Bueno, Sebastián, la idea un poco es hacer una puesta a punto de lo que son las pymes industriales en Uruguay. Cuando hablamos de las pymes industriales aquí en nuestro país, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en Uruguay tenemos aproximadamente unas 16.000 empresas industriales, de las cuales me animo a decir que 15.000 podrían ser catalogadas como pymes por el tamaño de su facturación, que es como habitualmente se las clasifica, o por el personal ocupado. O sea que tenemos unas 1.000 empresas medianas y grandes, y diría que tenemos la diferencia, el gran cúmulo de empresas son pymes. Y dentro de la masa empresarial, de empresas en general, las pymes industriales, allí, ¿qué porcentaje podrían estar ocupando? Y estamos en el orden del 11-12%, que es más o menos la misma participación que tiene la industria en el personal ocupado o en la generación de valor agregado del Producto Bruto en el Uruguay. O sea que la participación en cantidad de empresas es relativamente similar. Y allí las pymes industriales, ¿en qué rubros están compuestas? Sí, tampoco tenemos ahí una gran diferenciación con relación a las grandes. O sea, la mayor concentración está en alimentos, que es lo mismo que le pasa a la industria en su conjunto. También tenemos una alta concentración en metalúrgica, en madera. Quizá en esos rubros tenemos más microempresas, que son empresas que tienen entre 1 y 5 trabajadores. Pero también hay mucho de vestimenta en empresas pequeñas. Hay empresas, como te decía, muchas de alimentos, algunas textiles todavía. Es básicamente por ese lado donde se concentra la mayor porción de pymes de la industria. ¿Y cuál es la situación hoy de la pyme industrial aquí en nuestro país? Bueno, diría, la lectura es que en realidad hay un proceso bastante extraño y bastante reciente, si se quiere, que nosotros lo presumíamos, pero ahora lo hemos comprobado con los números. Y es, hay crecimiento en el empleo en las empresas grandes, ¿no? Y hay cierta estabilidad en la cantidad de empresas grandes. Lo mismo pasa con las empresas micro, que estas que yo te decía tienen hasta 5 trabajadores, donde crece la cantidad de empresas y crece la cantidad de trabajadores, y hay como una suerte de caída fuerte en las medianas empresas. Nosotros lo que notamos es que las mayores dificultades que está teniendo la empresa industrial uruguaya está como en la mitad, en el espectro de la mitad. O sea, empresas que tienen entre 20, 30 y 100 trabajadores son como las más hackeadas en un entorno como el actual. Y eso tiene que ver por el hecho de que son en general empresas más intensivas en mano de obra, empresas que quizá tienen menos capacidad para reaccionar ante dificultades como la actual, donde el tipo de cambio está jugando un rol relevante en la competitividad o en los temas de las relaciones laborales. Entonces, bueno, hay como una suerte de fuga hacia los extremos, ¿no? Entonces, las empresas más grandes o a veces se compran a estas medianas empresas, o a veces estas medianas empresas o cierran o se transforman en muy pequeñas y las grandes van tomando porción del mercado. Esa es la situación hoy, digamos, la Sí, foto del momento. La foto del momento y lo que ha pasado en los últimos 2-3 años. Si uno mira las ventas de las empresas más grandes, tiene que habitualmente correlacionaban bien con las ventas de las empresas más pequeñas y medianas. En los últimos años esa correlación se quebró. Hace 3 años que tenemos que las empresas grandes están con un comportamiento, una dinámica de las ventas más acelerada que las pymes que están cayendo en ventas. Estas pymes industriales mayoritariamente apuntan al mercado interno. Bueno, tienen una especialización en el mercado interno, a diferencia de las grandes que tienen mucho más foco, o el foco del exterior les capta mucho más la atención y tienen mucho más exportaciones. ¿Qué les preocupa a los empresarios que están a cargo de estas empresas? Yo diría, les preocupa en general la dificultad para hacer negocios en Uruguay. ¿Cuál es el aspecto allí de Bueno, trámites, trabas, costos. A veces hay costos ocultos que uno no ve, pero que el empresario está en el día a día pagando una tasa acá, un costo allá. En las empresas medianas la gestión de las relaciones laborales está siendo un problema.
Ajá, No allí es- por no el es fácil. relacionamiento con sindicatos. Relacionamiento con sindicatos, dificultades por la poca flexibilidad que generan los consejos de salarios, que están muy pensados para los acuerdos a los que se llegan, están muy pensados para las empresas grandes, pero en una empresa mediana, una empresa chica, uno precisa mucho más flexibilidad y es difícil categorizar a los trabajadores en lo que hace cada uno, en lo que no hace, como se está yendo a nivel de las relaciones laborales en Uruguay, cuando el mundo es cada vez más flexible, la empresa pyme es mucho más flexible, necesita mucho más flexibilidad, que el trabajador sea polifuncional, que pueda hacer distintas cosas. Entonces, bueno, eso se está haciendo difícil principalmente en el entorno de las empresas medianas, donde no están ni en un lado ni en el otro. Cuando ya la empresa es más pequeña, es un relacionamiento mucho más fácil, porque el empresario es un trabajador más, organiza la tarea de una forma, hasta diría, más personal con su gente, entonces hace todo más fácil. Pero bueno, a nosotros nos llama un poco la atención porque para tener empresas grandes uno tiene que tener medianas, las empresas no pasan de pequeñas a grandes habitualmente. Claro. Entonces esto de que no estamos teniendo condiciones para que las empresas medianas persistan o se transformen en grandes, nos preocupa un poco, porque ha sido un cambio de los últimos 2-3 años. ¿Hay allí algún aspecto que refiere al nivel salarial que de repente es por encima de lo que las empresas pueden pagar? Yo diría, en términos generales, es lo que está ocurriendo, o sea, por el diseño de cómo se aumentan los salarios en Uruguay, puede pasar de que en algunos casos empresas queden con sueldos que no pueden pagar, como tú bien decís. Eso está ocurriendo. ¿Y dónde ocurre más? En las empresas que tienen menos productividad. Y las pymes tienen menos productividad porque usan tecnología menos avanzada, pues tienen menos capacidad para invertir. Entonces, cuando se definen laudos que quizá son más difíciles de pagar, son estas empresas las que entran en mayores dificultades más rápido. Diría las pymes, y me gustaría también agregar lo que serían empresas del interior del país. A ver, allí, ¿qué aspecto se destaca? Bueno, en general en el interior del país hay muchas pymes, hay más pymes que en Montevideo, y tienen una condición de competitividad ya desventajosa por la distancia. O sea, el gran mercado de consumo para las pymes es Montevideo, que el 75% del PIB se genera en Montevideo, y probablemente el consumo algo similar. Entonces, para una empresa que está localizada en el interior, exportar es vender en Montevideo. Y vender en Montevideo implica un flete, implica una distancia, y eso tiene sobrecostos para una empresa industrial que no necesariamente puede compensar fácilmente, ¿no? Y bueno, en ese sentido a veces se definen ciertas condiciones de trabajo, o ciertos niveles salariales que son iguales para todos en el país, pero que en última instancia no están reconociendo las diferencias de productividad entre las pymes y las grandes, y entre las empresas que están en el interior y las que están en Montevideo. Ahora, planteado este momento, ¿cuál es el modelo de negocios que de alguna forma puede superar esta situación para las pymes industriales? Bueno, yo creo que eso, ganar en flexibilidad, y por eso creo que se están achicando y por eso crecen mucho las empresas estas que tienen entre 1 y 5 trabajadores, que al final tienen un empresario, un líder que lleva adelante el negocio, pero con muy poquitos trabajadores, se achica, ¿no? Es algo que puede dominar más fácil, toma menos riesgos. Y es un modelo que termina siendo exitoso, obviamente para él, para el empresario, termina siendo exitoso, termina con una empresa más chica, pero la domina más. Toma menos riesgos, si cae no es tan grave, que mantener una empresa más grande, donde realmente la gestión se hace más compleja, donde hereda decisiones que toman otros. Y para el sector empresarial en general, ¿eso cómo se ve? ¿Como una medida paliativa, digamos, que no contribuye a la masa en general de las empresas en Uruguay? Sí, definitivamente. Por esto que te decía, por el hecho de que en realidad tendría que haber un tránsito de que las pymes puedan tener un tránsito natural a ser medianas, las medianas a grandes y las grandes a más grandes. Porque el negocio industrial típicamente es un negocio de escala. Claro. O sea, para ser productivo en el mundo industrial, en general hay que tener escala. Salvo que uno esté en un negocio muy tecnológico, vinculado a la industria más tecnológica, a la industria más moderna, en la cual Uruguay todavía, en materia industrial, no está teniendo capacidades fuertes, ¿no? Bien, bueno, el diálogo ha sido con Sebastián Pérez, que es asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay, consultor de empresas. Bueno, por supuesto que Sebastián, el diálogo da para muchísimo más, pero queríamos tener una puesta a punto de lo que son las pymes industriales en Uruguay, en que es un programa especial, programa 100 de empresarios de acá. Seguramente, Sebastián, vamos a tener otra oportunidad para poder dialogar un poquito más. Muchas gracias por estar presente. No, gracias a ustedes, como siempre estoy a las órdenes. Bien, y nosotros seguimos, vamos a una pausa, la última de Empresarios de Acá, y en el próximo bloque recibimos a Darío Andrioli, director de Carle y Andrioli. Pausa y ya regresamos.